Señor, agradecemos por este tiempo que nos das de considerar tu palabra, la cual es lo más grande, es lo más hermoso. Ella tiene sabiduría, ya tiene vida, ya tiene esperanza, ya tiene verdad. Ayúdanos a recrearnos en ella en este tiempo, Señor, que vamos a reflexionar. Oramos en el nombre del Salvador amado. Amén. Te invito a que leamos en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2. Alguno puede preguntarse, Eclesiastés, ¿dónde queda? Eclesiastés está enseguida de Salmos, Proverbios. Ahí, a continuación, Eclesiastés. Entonces, Eclesiastés capítulo 2. Dice versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Bueno, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo el libro de Salomón. Eclesiastés significa el predicador. Y el enfoque de Eclesiastés es mostrarnos la vida debajo del cielo. En otras palabras, es la vida humana sin tener en cuenta a Dios, sin traspasar el cielo, debajo del cielo, lo que vivimos los seres humanos, lo cotidiano que vivimos los seres humanos, de nuestras frustraciones, pero todo eso sin tener en cuenta a Dios. Entonces dice el rey Salomón, versículo 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Qué más hizo? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, dice, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, mas he aquí todos los que fueron antes de mí, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Hasta ahí. Una de las palabras o la palabra más importante del libro de Eclesiastés es la palabra vanidad, que es ese esfuerzo, es un esfuerzo inútil de vivir, de tener la vida aparte de Dios. Bueno, les pregunto, en este pasaje, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué disfrutó él
en este pasaje que hemos leído, Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 hasta el 13, ¿qué disfrutó el rey Salomón? ¿Qué disfrutó él? Me pueden escribir en el chat y yo estaré leyendo. ¿Qué disfrutó él? A ver, ¿alguien ha escrito? Voy a mirar. Aquí Marcela me escribió de las cosas del mundo. Muy bien. Él disfrutó de las cosas del mundo. Lina me escribe de los deleites, perdón, del mundo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, sí, ahí vemos el vino, habla del vino, de regocijarse, de tener en cuenta el licor como una de las cosas de los deleites, pero también habla de tener muchas posesiones, de aumentar lo que tenemos. Pero una de las cosas, vamos a dejar de ver entonces el chat, una de las cosas que resume lo que Salomón vivió está aquí en el versículo 10. Miren que dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. No hubo nada que Salomón no disfrutara. Placer en todas las áreas, dinero, fama, mujeres, licor, comida, posesiones y más posesiones, plata, oro, todo lo que usted pueda pensar que se puede tener, de que se puede disfrutar, lo disfrutó el rey Salomón. Pero interesante es que luego de haber disfrutado todo esto, dice que versículo 11 al final, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, las cosas son sin provecho. Hay frustración, hay insatisfacción en él. Un hombre había entrado en una empresa, eso no lo dice la Biblia, había entrado en una empresa y había estado desde la escala más inferior de aquella empresa y se puso como meta en unos años ser el gerente. Para eso estudió, se sacrificó, para eso tuvo que trabajar tiempo extra, para eso tuvo que descuidar en algo a su familia, tuvo que pasó noches en que no pudo dormir porque estaba con la idea fija de ser el gerente de aquella empresa y con carga extra de trabajo. Su vida familiar fue afectada, pero comenzó a escalar, comenzó a subir, hasta que después de unos años logró el tan anhelado puesto de gerente de la empresa donde él estaba. Unos pocos meses después hubo unos problemas delicados en la empresa. Él tuvo un ataque al corazón y murió. Toda su vida había estado con ese propósito y muere. Y cuánto sacrificó, inclusive tiempo familiar, inclusive tantas cosas para llegar hasta allí y no pudo disfrutarlo. Y la pregunta es, y es lo que veía Salomón, todo esto es vanidad. Cuando tomamos aparte lo que es el mundo, nuestra experiencia humana, trabajar, estudiar, familia, tantas tensiones que vivimos en el mundo y lo desconectamos
de Dios y nos desconectamos de Dios, es allí donde no encontramos satisfacción, encontramos un gran vacío. Esto lo vio el rey Salomón. Y es interesante que el Espíritu de Dios dejó este pasaje, este libro aquí en las Escrituras para enseñarnos cómo es y para recordarnos y para hacernos reflexionar en cómo es estar sin Dios. Y alguien puede decir, no, pero yo soy creyente. Sí, está bien si eres hijo de Dios, está bien si llevas 20 o 30 años o 15 o 10 años como cristiano. La pregunta es que a veces nos inundamos de tantas cosas, de tantos objetivos aquí en el mundo que no son malos, una casa, un bienestar para mis hijos, que ellos estén en la universidad, que ellos se superen. Todo eso son cosas positivas, pero a veces estamos tan absorbidos por estas cosas que dejamos lo de Dios en segundo o tercer o cuarto plano. Y es ahí cuando surgen corazones insatisfechos, corazones frustrados, corazones que luchan, pero que no llegan a tener lo que desean. Y es lo que Dios no quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos vidas a plenitud. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a dejar de compartir acá el pasaje. Allí mismo en Eclesiastés, capítulo 3, dice, hablando de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Está hablando del hombre. Él ha puesto eternidad en nosotros. Él nos ha hecho eternos. Cuando consideramos la vida, solamente la vida humana, la vida que tenemos ahora, y no echamos de ver que vamos hacia una eternidad y vivimos como si esta no existiera, es allí donde se presentan las frustraciones. Perdonen que quería mostrarles algo en el archivo que les estaba compartiendo. En la parte inferior, digamos que esta es nuestra vida humana. Si lo alcanzan a ver, una línea aquí corta, y esta es la eternidad. Estoy exagerando cuando hago esta línea tan larga con relación a la eternidad. Si la comparamos, la vida humana es mucho más pequeño que esto. Solo que quiero que la veamos. Muchas personas, y lo triste es, incluyendo creyentes, viven la vida como teniendo en cuenta solamente esta parte, la vida humana, y no se está viviendo con relación a la eternidad. Las cosas que hacemos o cómo vivimos, cómo enfrentamos las situaciones, las actitudes que tenemos, cómo criamos a nuestros hijos, cómo enfrentamos las dificultades, no solamente tienen una incidencia temporal aquí en la tierra, sino tienen algo que ver con la eternidad. Y por eso el apóstol Pablo decía, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Entonces hay eternidad en el corazón del hombre, y el hombre no estará satisfecho hasta que viva en conexión con la eternidad, hasta que estemos aquí en la tierra sin olvidar que hacemos parte de algo mucho más grande, de algo que supera lo humano, lo superficial, lo transitorio, lo pasajero, que hacemos parte de lo eterno y que somos uno con el eterno si hemos llegado a creer en él, que es nuestro Salvador. Entonces, él ha puesto eternidad
en el corazón de los hombres. Y allí en unos versículos, versículo 14, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo o será eterno, o sea, no tiene fin. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces, una parte es lo temporal, pero otra cosa es la imperfección. Cuando vemos el versículo 14, vemos que en él lo que Dios hace no se añade y no se quita. En otras palabras, lo que él hace es perfecto, mientras que lo que vemos a nivel humano es imperfecto. Y nunca nuestras vidas estarán satisfechos realmente si solamente tenemos en cuenta lo humano. Cuando la satisfacción es mayor en el corazón del hombre, es cuando no solamente tiene una relación con Dios, sino cuando tiene una buena relación con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Cómo estás con Dios? En Eclesiastés capítulo 7, versículo 18. Dice, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Capítulo 8, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen a su presencia. Y el temor, aquí la palabra temor es muy importante, porque Eclesiastés comienza con vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pero cuando tú miras Eclesiastés y cuando miras aún la conclusión de Eclesiastés, a lo que llega el predicador, el sabio predicador Salomón, es lo más importante de la vida, es el temor a Dios. Eso es lo que le da sentido a la vida. Entonces ahí es donde la pregunta, ¿qué es temor? ¿Qué es temor? Y si alguien quiere participar, puede escribir ahí en el chat y yo lo estaré leyendo. ¿Qué es temor? Dicen los que temen a su presencia. Por un lado, debe haber una conciencia de que Dios está con nosotros. Alguien puede decir, todos sabemos que Dios existe, todos sabemos que Dios está en todas partes, eso lo sabemos todos, sí, pero no hay una conciencia de ello cuando peco con libertad, cuando peco sin límites, sin barreras de la enseñanza de la palabra. Entonces, decir que temen a su presencia es estar consciente de la presencia de Dios en mi vida personal. Cuando voy a donde voy, cuando estoy donde estoy, ya no lo tomo a nivel general. Todos sabemos que Dios está en todas partes. Ya lo tomo a nivel personal. Dios se encuentra conmigo. Dios está presente aquí en mi vida, aquí. Mientras estoy aquí, regañando a mi hijo, regañando a mi hija, Dios está presente. A los que temen a su presencia. ¿El temor de qué me habla? El temor me habla, bueno, ya les dije que si alguien quiere participar en el chat puede hacerlo. El temor me habla de respeto, el temor me habla de reverencia. El temor implica lealtad, una lealtad que permite que lo que la persona dice afecte lo que nosotros pensamos. Es un ejemplo pequeñito, pues no es comparable, pero por decir,
nosotros trabajamos en una oficina de contabilidad y a veces van las personas con preguntas, con inquietudes y ellas escuchan con atención lo que les decimos y lo que les decimos lo tratan de poner, eh, de vivirlo, de practicarlo, de hacerlo. Eso habla de colocar atención, eso habla de que le estoy dando importancia a lo que me están comunicando, de que pienso y creo que realmente tiene validez. En parte de eso habla el temor, de eso también habla el temor, pero es más con Dios, es más un temor reverente, un temor a su presencia, un temor de respeto. Eh, una persona que está viviendo en el pecado está viviendo sin temor a Dios. Una persona que está en la práctica continua del pecado no está teniendo temor a Dios. Y aquí dice que, volvamos a leer los 8:12, en, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen a su presencia. Y vamos a, ¿por qué temer a Dios? Pregunta, ¿cierto? ¿Por qué temer a Dios? No, no, disculpe. ¿Qué versículo es ese? Eclesiastés 8:12. El que acabamos de leer, que es Eclesiastés 8, versículo 12. Leímos dos versículos acerca de temer a Dios. Uno era Eclesiastés capítulo 7, versículo 18, y el otro era 8:12. 7:18 y 8:12. ¿Y por qué temer a Dios? Entonces vamos a Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Temer a Dios no significa estar temblando e inmovilizado y no poder hacer nada porque estoy lleno de miedo, de pavor. Ese no es el temor a Dios. El temor a Dios está más bien caracterizado por honrarle a Él, a la persona que es Él, por lo que es Él. Está más caracterizado la palabra que pudiera sinónimo, que no cumple todas las condiciones, pero que puede ser sinónimo respeto. Respeto a Él y a su palabra. Eclesiastés 11:9 dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas eh, te juzgará Dios. Entonces, ¿por qué temer a Dios? Porque Dios va a juzgar, porque vamos a tener un encuentro un día con Dios. Los que no han creído para juicio eterno y los que hemos creído también un día tendremos un encuentro con Él. Y Pablo decía que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces dice el predicador, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, usted un día se tendrá que encontrar cara a cara con Dios, sea que lo desprecie o no, sea que lo reconozca en su vida o no, sea que haya tenido una vida cristiana débil, de poco fruto, de poco servicio, llena de inmadurez o no, como sea, usted un día se encontrará con Dios. En el chat me escriben que temor habla de miedo reverencial, de respetuoso que un cristiano debe al Señor. Muy bien, gracias. Entonces, una de las cosas por qué temer a Dios es porque habrá un juicio. Eclesiastés 12:1. Otra de las cosas por qué temer a Dios. Versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuál será, otra vez en el chat, cuál será la palabra clave ahí de por qué temer a Dios en ese versículo 1?
Muy bien. Entonces, la palabra clave ahí puede ser creador. Él es el creador. Él es nuestro creador, quien nos diseñó, quien nos hizo. Y es contradictorio que nos olvidemos del que nos hizo a nosotros. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Habla de tenerlo en cuenta a él de manera seria en cada decisión que tomamos, en las dirección que toma nuestra vida. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Una cosa por cual tener temor a Dios es, habrá un encuentro con él. Otra cosa es, él es el creador. Versículo 5, el mismo capítulo 12, dice, luego está hablando, los siguientes versículos hablan de cómo la persona envejece. Usted puede estudiar luego con más profundidad. Este es un libro impresionante, como Dios enseña acá. El versículo 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto, está hablando ya de la edad adulta, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. El hombre va a su morada eterna. Y lo que veíamos ahora, cuando nuestra vida la reducimos a lo humano, a ese corto tiempo que pasamos sobre la tierra y no estamos mirando más allá. Cuando nos preparamos 5 años en la escuela básica, 6 años en el colegio, son 11, y tal vez otros 5 o 6 años en la universidad. Estamos hablando de unos 16, 17 años para eh, tener una carrera profesional y tal vez algunos un poco más. Y cuando pensamos en lo eterno, ¿cuánto tiempo dedicamos? ¿Cuántas excusas? Primero, el encuentro con Dios, que es definitivo para llegar al cielo, pero también después de ese encuentro con Dios, ¿cómo me estoy formando en su camino? ¿Cómo estoy estudiando? ¿Cómo me estoy preparando para ser un mejor siervo de Él? Una persona que sea de mucha bendición a otros. ¿Cómo me estoy permitiendo que Dios trabaje en mí? Entonces, ¿por qué temer a Dios? Porque habrá un juicio, Eclesiastés 11:9, porque Él es el creador y porque somos eternos. Y eso está por encima del humano. Y versículo 13, ya como la conclusión, aquí me escribe Juliet, porque nos esperan cosas buenas con Él. Temer es no deleitarnos en las cosas del mundo. Entonces diríamos que temer, si lo tomamos por ese lado, temer es deleitarnos en Él. Entonces, versículo 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Y atención que el que dice esto es la persona más sabia que ha existido sobre el planeta, aparte de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. El segundo en la lista, digámoslo, en sabiduría, Salomón. Después de nuestro Señor Jesucristo, no hubo otro rey que se sentara ni antes ni después de él, dice la misma escritura, con tanta sabiduría. Y dice lo siguiente, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, está diciendo en otras palabras, Salomón, si usted puede tener casas enormes, ténganlas. Si puede tener vacas, ganado, profesión, títulos, todo lo que pueda tener está bien, pero que por encima de todo eso esté como propósito, como fin, como deleite, el temer a Dios y hacer lo que Él dice, ser obedientes. Miren, mis queridos, si usted ha llegado a la fe, si ha creído de todo corazón en el Señor Jesucristo, Dios le llama a ser un hijo obediente.
Recordemos ese versículo que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces, no es que no estemos llamados a la obediencia. Dios exige, Dios nos solicita, Dios nos ordena ser obedientes a Él y a su palabra. La pregunta es, ¿cuán obedientes estamos siendo por estos días con Él? Teme a Dios, el temer a Dios origina ese temor, el temor tiene como una especie de, se reproduce el temor a Dios, ¿de qué manera? En obediencia. Entonces, una persona que es obediente a Dios es, por lógica, una persona que teme a Dios. No puede haber obediencia sin temor a Dios. Y no puede haber desobediencia a Dios eh, sino de personas que han perdido ese temor que debemos a Dios. El que teme a Dios, obedece a Dios. Otra vez, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Así el Señor deja este libro. Hemos tenido un pequeño panorama del libro de Eclesiastés a la vez que hemos estado estudiando en esos minutos. Y el Señor dejó este libro por un propósito, para mostrarnos, para que nos asomemos a este mundo y podamos ver como en una película todo lo que una persona puede disfrutar y sin embargo esa persona no se siente satisfecha. Y entonces asomarnos por encima de las nubes y mirar que lo que hay más allá es más importante, que lo que hay más allá es vital, lo que hay más allá llena, satisface plenamente nuestro corazón. Porque aunque estamos en la tierra, realmente a donde pertenecemos es al cielo. Porque aunque estamos en el plano terrenal y físico, lo que realmente nos llena es la relación con el Dios eterno, quien vive por los siglos y a quien pertenecen la gloria y la alabanza. No podremos estar satisfechos nunca por nada, sino cuando tengamos y cuando disfrutemos de una buena relación con el Dios eterno, quien nos amó y se entregó por nosotros, quien hizo ese sacrificio perfecto, pero quien también vive hoy. Otra vez, el versículo que pensábamos ahora, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia solo es posible en comunión plena, abierta, honesta con el Dios que nos ama. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos das, por este tiempo que nos regalas. Gracias por cada hermano o hermana, por cada familia, por cada niño que escucha esta palabra. Oramos, Señor, que el corazón se abra, que la puerta de la voluntad se abra a hacer lo que tú dices. Señor, ayúdanos a expresar, a evidenciar que tememos a Dios a través de obedecer lo que Él dice, a través de hacer lo que Él dice. Queremos pedirte que nos ayudes a no recrearnos, a no deleitarnos en el pecado, más bien deleitarnos en ti y en tu palabra. Gracias por cada uno de los presentes y gracias, Señor, por que te pertenecemos y porque la relación contigo no es cuestión de un tiempo mientras estamos en la tierra, sino que es una eternidad. Ayúdanos a estar conscientes de lo que estamos viviendo aquí en la tierra es pasajero, es temporal y que lo que realmente vale la pena está más allá de lo superficial, de lo temporal, de lo físico. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.